Bueno, la mejor mesa para el final. Ya, como han dicho mis compañeros, estamos llegando al cierre de este foro sobre inteligencia artificial y lo hacemos con una mesa en la que vamos a hablar de varios temas que se han tocado de soslayo, como es la gobernanza de datos o cómo realmente la inteligencia artificial puede transformar modelos de negocio de startups o de sectores emergentes, ¿no? Para ello, pues tenemos el privilegio de contar con expertos en el sector, como puede ser Teresa Rodríguez de las Heras, que es catedrática de Derecho Mercantil aquí en esta universidad. También es directora de la Cátedra de Inteligencia Artificial Fundamentos y Horizontes y tiene un dilatado currículum que de admirar. Y por otro lado tenemos a Miguel Rego, que es presidente actual del clúster de inteligencia artificial de aquí de la Comunidad de Madrid. Fue vicepresidente de Funditec, ha dirigido el INCIBE y también ha sido consultor de empresas como EI o Deloitte, así que encantada de formar parte de esta mesa aquí con vosotros. Y sin más dilación vamos a empezar con el primer bloque temático, que es el relacionado con la gobernanza de datos, ¿no? Y cómo puede potenciar la IA este tema. Así que yo deposito la pregunta de cuáles son los principales desafíos relacionados con esto, con la gobernanza de datos. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Matizar que todavía sigo siendo el vicepresidente de Funditec, salvo que tenga alguna noticia en el correo que no haya podido leer. Y yo creo que el principal desafío que tenemos en la inteligencia artificial es precisamente, partiendo de una visión más global, el hecho de que la PYME, del cual depende el 65% del PIB español, no pierda ese tren. Yo creo que a estas alturas ya de jornada, si no lo estamos, estaremos convencidos de que la IA tiene un poder transformador que va y ya está impactando positivamente en la economía y la industria de cualquier país. Y en nuestro caso, pues tenemos esa estructura productiva que hace que el reto sea todavía más complicado, es decir, cómo facilitar ese camino, ¿no?, de la PYME. Entrando un poco de detalle, pues evidentemente algunos de los desafíos está precisamente en la calidad y la disponibilidad de los datos. Lo estamos observando también en grandes organizaciones donde hay una disgregación muy importante de los datos. A veces falta cantidad también de datos y eso es un aspecto muy importante. Un tema que a mí personalmente me apasiona, que es los temas relacionados con la privacidad y la ciberseguridad, donde los profesionales de la ciberseguridad, sin duda, tenemos una nueva ola que surfear y espero que nos vaya muy bien. Y, desde luego, los temas pues como la transparencia, la explicabilidad, que seguro mi compañera de mesa va a profundizar profundamente, la ética, que va algo más allá de lo que es la regulación y que es intrínseco a las organizaciones. Y luego, pues un tema que es esencial, que es la gobernanza de todo este proceso, ¿no?, en el cual se requieren la definición de roles, de responsabilidades y, desde luego, de una profunda gestión del cambio en las organizaciones. Esto un poco a modo de titular. Gracias por la invitación y además, como me siento en casa, pues entonces bienvenidos a todos a esta casa, a la universidad. Me encanta saber que estás haciendo ya, ¿no?, el doctorado y por tanto a punto de presentar la tesis en estos temas. Siempre sus trabajos académicos nos llenan de satisfacción. Nos preguntabas por la conexión entre datos y esos tres pilares que son la ciberseguridad, la privacidad y el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en este sentido yo quisiera empezar analizando el importante proceso que se ha producido en los últimos años en el marco europeo en relación con los datos. Se ha producido una transición muy marcada precisamente con el papel que los datos juegan en el contexto del desarrollo de la inteligencia artificial. Como sabéis todos muy bien, quizá el paradigma de la Unión Europea en los últimos años había sido el famoso Reglamento General de Protección de Datos, un modelo ambicioso, pionero, replicado en multitud de jurisdicciones de protección de los datos personales. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Que claramente la inteligencia artificial se alimenta de manera absoluta de los datos y, por tanto, necesitamos calidad,
Necesitamos cantidad y necesitamos una relación permanente, ¿no? Una permeabilidad permanente entre la economía de datos y el desarrollo de la inteligencia artificial. Por tanto, ¿qué ha hecho la Unión Europea? De alguna manera, completar esta postura que pivotaba alrededor de la protección de la privacidad hacia una serie de acciones legislativas, en particular las dos en las que yo trabajo, la Data Act y la Data Governance Act, que están centradas precisamente en todo lo contrario, movilizar los datos, es decir, crear un mercado de datos, asegurar tres cosas. La primera, la movilización de los datos, es decir, romper silos de datos, romper asimetrías o monopolios de datos. En segundo lugar, no me gusta mucho la palabra, pero es quizá muy frecuente, monetizar los datos, es decir, darnos cuenta de que los datos son el nuevo activo de la economía digital y para ello necesitamos contratos de data sharing, es decir, contratos que están destinados a dotar de algo que los datos tienen absolutamente diferente al resto de los activos, que se pueden utilizar de manera permanente, sucesiva y multiplicada sin que pierdan valor. Es decir, que en definitiva lo que hacen es multiplicar su valor. Esto quiere decir que estamos ampliando la capacidad de añadir valor que los datos tienen cuando creamos un mercado. Por tanto, movilizar, monetizar y utilizar los contratos para crear un mercado de datos. Un mercado de datos que va a alimentar una inteligencia artificial más explicable, con menos sesgos, de mayor calidad. Bueno, en ese sentido, bueno, yo creo que las herramientas y soluciones tecnológicas van acompañando este camino necesariamente. Partimos de los ya casi tradicionales, diría yo, Data Warehouse y Data Lakes como modelos, desde luego, de agregación de datos, pero yendo a lo que comentas, Teresa, pues todas las iniciativas de Data Fabric permiten de alguna manera la compartición de esa información sin perder algo que es esencial, que es el control sobre los datos, ¿no? También quisiera hacerme mención de un aspecto que es fundamental, dada la dependencia que tiene Europa de los hiperescalares de fuera de nuestro territorio, que es los temas fundamentalmente relacionados con la soberanía de datos. Estamos hablando también de soberanía tecnológica, pero evidentemente aquí la esencia fundamental son, como tú comentas, son los datos, ¿no? Y aquí yo creo que hay un desafío muy importante para poder mantener cierta tipología de datos, especialmente estratégicos para la soberanía nacional y para la soberanía del espacio europeo, ¿no? Y yo creo que hay un debate muy interesante abierto, hay políticas públicas que están tratando de conseguir ese mayor control del dato dentro del perímetro europeo y el perímetro nacional, y pensemos que ahora la situación geopolítica, digamos que de alguna manera pone estos temas encima de la mesa, donde se está hablando también de un impulso a el dual tech y todo, digamos, todas las tecnologías en las que se soporta ahora mismo los sistemas de defensa, ¿no? Bueno, es un debate que nos daría para otro día, pero también creo que es una reflexión que me interesaba compartir. Bueno, a lo largo de toda la sesión de hoy, constantemente se habla del poder transformador de la inteligencia artificial en diferentes sectores. Se ha mencionado, por ejemplo, el de la salud, el de las administraciones públicas, pero sobre todo también siempre sale a colación el tema que gira en torno a la ética, ¿no? Es como que es el hermano que siempre va acompañando al tema de la inteligencia artificial. ¿Qué papel, por ejemplo, jugaría el ser humano, ese human in the loop, o creéis que no, que habrá sectores en los que no hará falta el ser humano? ¿O qué pensáis? O sea, ¿cuál creéis que es el debate y los desafíos y los retos que giran en torno a, o oportunidades que giran en torno a la ética? Pues Miguel, si te parece, comienzo yo con este debate más cercano, si cabe, al derecho. Pues fíjate, nos preguntabas dos cosas que están muy relacionadas y voy a empezar por la primera, ¿no? La primera nos decías, ¿en qué medida esta idea de la supervisión humana, ¿no? Man in the loop, man on the loop, man over the loop, diferentes formas, ¿no?, de supervisión e intervención, ¿en qué medida es un mecanismo que de alguna manera articula nuestro modelo ético, ¿no? Es decir, ¿cuánto necesitamos de antropocéntrico o de humano en una serie de actividades que progresivamente estamos delegando a la inteligencia artificial? En primer lugar, yo creo que va a haber muchas actividades que no van a requerir intervención humana prácticamente. Es decir, vamos a recurrir, y nos hablaban antes de manera muy interesante a los agentes de inteligencia artificial, a una auténtica delegación
de tareas, de procesos, de actividades y, si me apuráis, de toma de decisiones plenamente delegadas a agentes de inteligencia artificial sin apenas intervención humana en el proceso. Y esto tiene sentido porque hay determinadas actividades que efectivamente tienen un riesgo contenido, es decir, una serie de aplicaciones en las que de manera muy clara sabemos que las promesas de beneficios superan ampliamente los riesgos implicados. Naturalmente, esto irá acompañado de otros requisitos, tendremos unas auditorías, tendremos gobernanza de datos, pero yo puedo imaginarme un conjunto de tareas plenamente delegado. Pero claro, otras, inevitablemente, van a requerir esta presencia humana. Por tres motivos, ¿no? El primero, uno que quizá va a ir evolucionando a medida que nuestra sociedad evolucione, como lo ha hecho a lo largo de la historia, en la que hemos incorporado la tecnología de manera cada vez más intensa. Uno, nuestra percepción sobre qué tipo de actividades son inherentemente humanas. Y os hablo de casos como la justicia, os hablo de casos como la creación artística, os hablo de casos como incluso, fijaos, la salud. Es decir, en qué medida nosotros imaginamos hoy una justicia que no sea humana, una justicia plenamente automatizada, una justicia algorítmica. Es decir, ¿la asumimos hoy? Muy probablemente no, y esto va a ser la primera línea de contención que va a ir claramente evolucionando a lo largo del tiempo. El segundo límite clarísimo, que ya lo incorpora el Reglamento de Inteligencia Artificial en su artículo 5, es todo uso de inteligencia artificial que explote vulnerabilidades. Es decir, el riesgo de que una vulnerabilidad que se expone o se manifiesta, por ejemplo, inferencia de emociones, se pueda convertir en un elemento de aplicación de medidas sesgadas, discriminatorias o de alguna manera que explotan o manipulan la toma de decisiones. Y la tercera, que esta es muy interesante, es la idea de en qué medida el uso automatizado llevado al extremo en áreas que superan estas líneas rojas puede generar situaciones de indefensión. Es decir, por ejemplo, nos podemos imaginar, estamos trabajando en el European Law Institute, por ejemplo, en la digitalización plena de actividades de resolución de disputas de pequeña cuantía, prácticamente sin intervención humana. ¿Por qué? Porque el riesgo está contenido. Pero claro, si nosotros utilizamos un sistema de inteligencia artificial que toma una decisión, y como antes decía Miguel, con una bajísima explicabilidad, con una baja trazabilidad, esto que nos lleva a decisiones no motivadas. Si no está motivada, deja al destinatario de la resolución en una situación absoluta de indefensión. Por tanto, para mí, las tres cuestiones éticas que de alguna manera anclan, ¿no?, nuestra preocupación jurídica son la indefensión, la vulnerabilidad y la percepción de qué actividades son inherentemente humanas. Gracias. Y aquí, siendo un auténtico profano del derecho, imagino que debe haber una evolución del derecho civil, del derecho mercantil, para atender estas situaciones donde, al final, una disfunción o una funcionalidad perfectamente diseñada causa un daño a tercero, ¿no? Y no sé cuál es tu opinión, Teresa, de cómo esa evolución del derecho puede acompañar la evolución natural que esperamos todos, que es una mayor capilaridad en la sociedad y en todos los estamentos. ¿Te parece, Carla? Tomo la palabra. Pues mira, pues me has tocado la fibra sensible y por tanto me vais a ver completamente apasionada por la pregunta que me haces. ¿Por qué? Porque claro, efectivamente, si os dais cuenta, todas estas cuestiones que tienen que ver con el derecho civil, en realidad con el derecho, ¿no?, están de alguna manera construidas sobre un modelo histórico, y el modelo histórico es un modelo inevitablemente antropocéntrico. Entonces, el derecho civil habla de consentimiento, habla de voluntad, habla de culpa, es decir, habla de seres humanos que concluyen acuerdos o de seres humanos que causan daños o de seres humanos que son víctimas de los daños. Bueno, pues cuando antes escuchaba la mesa anterior hablar de los agentes de inteligencia artificial, nosotros ya, por ejemplo, en Naciones Unidas acabamos de aprobar una ley modelo sobre contratos celebrados por agentes de inteligencia artificial, es decir, contratos en los que no interviene un humano en la emisión del consentimiento y se consideran válidos. Esto que implica transformar nuestra visión jurídica del mundo, incorporar, no hablo solo de desplazar al ser humano, pero sí incorporar otros agentes. Estos agentes pueden concluir contratos y, como dices, Miguel, pueden causar daños. Y, de hecho, la Unión Europea ha revisado toda su normativa. En el grupo de expertos que nos designaron en el año 2018 lo hicieron con un mandato muy claro. Es nuestras normas de responsabilidad que reparan los daños sirven cuando el daño está causado por una acción o decisión de un sistema de inteligencia artificial. Y respondimos sí
En parte, hay que hacer cambios y se han hecho, y tenemos una directiva que ha incorporado nociones como un sistema de inteligencia artificial puede ser un producto defectuoso. Ha incorporado cuestiones que tienen que ver con una culpa convertida en defecto, es decir, el sistema no cumple estándares, culpa, es decir, una acción culposa que te permite utilizar los mecanismos de compensación de las víctimas. En definitiva, como dices, Miguel, hay una serie de limitaciones en el modelo actual que hemos ido poco a poco superando y tratando de cubrirlos con estas decisiones nuevas. Bueno, Miguel, yo desde la perspectiva de tu experiencia en ciberseguridad, sí que quería preguntarte qué riesgos éticos ves del desarrollo. Al principio diste algunas pinceladas o lo mencionaste, pero concretamente bajo tu experiencia, ¿qué crees que...? Bueno, muchas gracias. Sí, realmente mi encuentro con la IA ha sido debido a la ciberseguridad. Es decir, realmente ha sido constatar que la complejidad que tiene la gestión de los riesgos cibernéticos y de la ciberamenaza requería de un tratamiento inteligente de la información y de una mayor agilidad. Y esto me abrió una oportunidad maravillosa de poder ir abordando proyectos siempre para clientes donde se requería incorporar la IA a resolver casos en el que claramente tenemos la sensación de que íbamos perdiendo, ¿no? Ahora no es que tengamos la sensación de que vayamos ganando, pero bueno, diríamos que estamos un poquito más así, ¿no? Entonces, es interesante porque para mí, y se lo he comentado en algunas ocasiones a algunos clientes grandes que quieren empezar el camino de la IA, mi primer consejo es: no se te ocurra empezar ese camino si no tienes un mínimo nivel de madurez, no solamente en gobernanza de datos, que se supone, sino también en ciberseguridad y en protección de la información, porque realmente bueno, ese poder que tiene la IA de ser una palanca de transformación digital de las organizaciones, que es maravilloso, que es cierto, lo que hace es abrir una superficie de exposición a riesgo tremendamente grande, ¿no? Por lo tanto, principios básicos como es la seguridad por diseño y la seguridad durante todo el ciclo de vida, que son como dos claims, ¿no?, que llevamos incorporando en nuestros discursos como especialistas de ciberseguridad con nuestros clientes, tienen más que nunca un valor fundamental. Es decir, lo mismo que hay que tener en cuenta en el diseño cuestiones relacionadas con la ética, la explicabilidad, la ausencia de sesgo, la privacidad y la ciberseguridad tiene que estar perfectamente identificada desde el comienzo en el que se está conceptualizando un proyecto apoyado en inteligencia artificial. Y esto tiene que acompañar durante todo el ciclo de vida, es decir, durante toda la vida útil del sistema. Y yo diría que incluso cuando lo das de baja, deberías tener en cuenta que vas a tener que incorporar algunas acciones, algunas actividades que son fundamentales para ello. Ya de manera muy resumida, yo diría que todos los temas de criptografía viven una nueva era, ¿no? Después de haber estado durante un cierto tiempo, bueno, no era cool, había otras cosas como más molonas, la criptografía homomórfica, la privacidad diferencial, la tokenización, resurgen y tienen una, digamos, una vigencia plena en el mundo del desarrollo de IA. Modelos que algunas consultoras se definieron bajo el concepto de Zero Trust, que es confianza no cero, sino confianza condicionada, son elementos que yo sin duda aconsejo a mis clientes que tienen que considerar también para hacer este camino. Y, desde luego, tienen que incorporar a sus organizaciones soluciones de ciberseguridad basadas en IA, es decir, con detección inteligente de patrones, con analítica inteligente de datos, con análisis de comportamiento basado en programación de lenguaje natural, en fin, toda esta serie de cuestiones pues, son fundamentales. De alguna manera, terminando, si implantas y entras en el camino de la IA, sin duda tienes que reforzar tu modelo de protección de la información y de ciberseguridad.
Bueno, pasamos al siguiente bloque, que es un bloque para mí creo que es bastante interesante y que arroja muchísima luz. Cada vez las startups y algunos sectores estratégicos, ahora nos dirás cuáles, están implementando y usando la inteligencia artificial. Miguel, a mí me gustaría preguntarle en qué medida, cómo se puede aprovechar, cómo puede ser una ventaja competitiva el uso de la inteligencia artificial y qué sectores la usarían. Bueno, pues si yo tuviera que dar un ejemplo, y teniendo en cuenta que soy colaborador del Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos de resiliencia para el sector fiscal y tributario, tendría que decir con cierta tristeza como contribuyente, pero con cierta alegría como profesional, que uno de los ejemplos en el mundo de la administración pública que son sin duda referentes en la aplicación de la IA son las administraciones tributarias y fiscales, ¿no? Un buen ejemplo, un excelente ejemplo, porque es un referente a nivel mundial, es la Agencia Tributaria Española, seguida de otras, pero yo, oye, pues habría que sacar pecho, y realmente es un modelo donde han sido capaces de aplicar prácticamente en todos los escenarios y casos de uso posible la inteligencia artificial, nuevamente para detectar anomalías, detectar, por lo tanto, fraude, para hacer analítica de comportamiento, N casos. Por lo tanto, del mundo público, desde mi modesta experiencia como profesional, pero de luego como gran contribuyente, pues diría que la agencia tributaria. En el ámbito privado es muy sencillo, es decir, yo diría que la referencia es el sector financiero, por un mayor nivel de madurez tecnológico, obviamente porque todo su negocio pivota en el mundo de las tecnologías, sería el sector financiero, ¿no? Aquí, y termino un poco la intervención, también se abre una enorme posibilidad para las startups. ¿Por qué? Pues básicamente está el nivel de especialización que se requiere para el desarrollo de la innovación tecnológica y el requerimiento de talento tan exigente que yo diría que es prácticamente imposible, salvo para grandísimas organizaciones, hacer ese camino sin perder posiciones si no te abres de alguna manera y te mueves a un modelo de Open Innovation con el ecosistema de startups. Y yo creo que esa es la buena noticia. Teresa, un poco cogiendo este hilo de lo que ha comentado, ¿qué nos podrías comentar de qué regulaciones o qué tipo de estrategias o qué camino deberíamos seguir para que la regulación no frene la innovación y la aplicación y el desarrollo? Gracias, Carla. Realmente hay tres, efectivamente es una gran preocupación que este modelo regulatorio, que es un modelo pues efectivamente ambicioso, que es un modelo que coloca a Europa con un clarísimo posicionamiento sobre cuáles son los elementos que conforman un modelo de uso responsable, como antes se mencionaba en la mesa previa. Sin embargo, el riesgo inevitable es que tenga un efecto perverso y que entonces ahogue y asfixie la innovación y sobre todo afecte a una innovación atomizada, ¿no? Es decir, a la de las startups, las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué tenemos hasta ahora y qué hay que hacer, ¿no? Fundamentalmente hay tres cosas ya en funcionamiento. La primera es los famosos sandbox regulatorios, que ya están incorporados en el modelo regulatorio europeo y en el que España es, además, como en tantas otras cosas, hay que reconocer, pionera también, que lo que hace es facilitar ese salto en el periodo de maduración de una idea, de una startup, de la situación previa, ¿no? El Death Valley en el que estamos, a una situación de madurez suficiente en la que pueda saltar con un proyecto ya consolidado dentro de los canales de un sandbox regulatorio. Esto es extraordinario porque en realidad lo que hace es crear un espacio de protección de la pequeña empresa, le ayuda a identificar los riesgos regulatorios que pueda haber y, en cierta medida, el regulador también aprende de dónde no debe intervenir o de qué efectos puede tener la intervención. Eso ya está en marcha y es una ayuda inevitable para las pequeñas y medianas empresas. La segunda cuestión interesante es que el propio reglamento de inteligencia artificial, que a pesar de ese aspecto un poco mastodóntico que tiene inevitablemente unas limitaciones que precisamente se aplican a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, hay multitud de normas que no se aplican a las pequeñas empresas o
o que se aplican de manera proporcional, es decir, que se reduce en función del tamaño de la compañía. Por tanto, alivia la carga regulatoria. Además de otra cuestión interesante, que es el hecho de que el Reglamento de Inteligencia Artificial solo se aplica cuando llevas a cabo aplicaciones de inteligencia artificial que son de alto riesgo. Si no lo son, que afortunadamente son la inmensa mayoría, porque son solo las que están en el artículo 6, hemos hablado antes, evaluación, contratación de personal, utilizarlo para la ejecución de resoluciones, toma de decisiones, servicios esenciales, poco más, ¿no? El anexo 3, poco más, todo lo demás no tiene regulación. Por tanto, cualquier startup que está pensando en incorporar inteligencia artificial, excepto en este marco del alto riesgo, realmente no tiene carga regulatoria ninguna. Eso es lo que tenemos. ¿Qué falta? Ahora, después del informe Draghi y del informe Letta, pero quizá mucho más contundente el informe Draghi, la Unión Europea ha empezado lo que se llama un compás, ¿no? Es decir, un proceso de simplificación, de revisión, de consolidación de la norma, teniendo en cuenta innovación, competitividad, región y pequeñas y medianas empresas. Esto es lo que tenemos que asegurar que funciona adecuadamente en el tramo tan importante de implementación de la norma. Muy bien, pues yo me voy a tomar la licencia de estos 5 últimos minutos, si queréis hacer algún tipo de reflexión relacionado con todo lo que hemos visto hoy, a modo de conclusión, ya que somos la última mesa, más que yo depositaros cualquier otra pregunta, también pues aprovechando vuestro currículum, y creo que es lo que más va a aportar a este cierre del foro. Bueno, pues tengo que hablar del clúster de inteligencia artificial. Bueno, es una iniciativa promovida por la Comunidad de Madrid, de la cual se ha venido hablando toda la mañana, en el cual pues hay más de 40 empresas y en el que empezamos un camino con el apoyo de la Comunidad de Madrid ya en enero del año pasado, un camino duro, y tengo algún compañero de sufrimiento por aquí sentado, Virgilio, muchas gracias, en el que, bueno, pues cerramos un primer año tratando, y yo creo que consiguiendo, de cumplir aquello que nos había pedido la Comunidad de Madrid en su convenio subvención, que es muy importante. Es decir, sin entrar en disquisiciones políticas, yo creo que bueno, el dinero público está muy bien cuando dinamiza, y esto es lo que ha hecho en este caso la Comunidad de Madrid, poner, digamos, la semilla para que la rueda empezase a girar, ¿no? Sin embargo, y ya es una experiencia personal que he estado viviendo, y yo en eso la primera vez que tuve la oportunidad de sentarme con el consejero fue muy claro. Digo, bueno, aquí, consejero, reto es en un mercado que va absolutamente como una moto y donde se generan oportunidades sin más, ¿cuál va a ser la contribución de valor que va a hacer el clúster, ¿no? Y eso, que es una pregunta obvia, la respuesta no lo es. Bueno, sí que el año pasado empezamos una iniciativa que yo creo que vamos, seguramente vamos a replicar, porque lo pone el convenio de este año y nos lo pide, que fue exitosa, que fue aplicar un modelo o un laboratorio de innovación abierta, para la aplicabilidad de la IA en el sector periodístico, ¿no? Donde, bueno, fue un primer experimento, yo creo que ha salido bastante bien, porque se consiguió movilizar en torno a 70 startups, alrededor de 10 retos periodísticos, y al final, bueno, pues se hizo el embudo como siempre, salieron 5 y ahí están, ¿no? Esto lo vamos a repetir este año para sanidad y turismo, ¿no? Y esto lo conectaba un poco, Carla, con lo que decíamos antes, es decir, yo creo que la intrainnovación ya no es suficiente para no perder digamos, estas oportunidades que nos vienen encima, y yo creo que no solamente, pero bueno, quizá aquí Virgilio, el clúster, ha encontrado un nicho interesante donde sí claramente se ve una aportación de valor. Sin duda hay otros temas en los que vamos a trabajar este año, donde, por cierto, nos hemos profesionalizado, eso lo recomiendo. Si pensáis crear un clúster, tiene que haber una estructura con gerente y tal, gente que se dedique full time a la actividad. Y hay cuestiones que también son importantes, que me parecen fundamentales, es decir, cómo desarrollar alrededor del reglamento, la ley europea de IA, reglamento, cómo desarrollar guías, ¿vale?, para que la pequeña, mediana empresa, pero no en genérico, sino muy sectorizada, sea capaz de
implantar todos estos controles que se derivan de la norma, y yo creo que por ahí también vamos a encontrar nuestro hueco, ¿no? Entonces, ya resumiendo, pues seguimos con un proyecto muy ilusionante que es el clúster, y bueno, esperamos hacer esa pequeña contribución dentro de lo que sería potenciar la región en materia de desarrollo de inteligencia artificial. Gracias, Carla. Gracias, Miguel. Yo soy tremendamente optimista con las aplicaciones de la inteligencia artificial, y lo soy porque en realidad creo que la inteligencia artificial marca un estadio evolutivo de nuestra sociedad. Y esto quiere decir que tenemos que incorporarla y repensar nuestro modelo económico, nuestro modelo social, nuestro modelo cultural a través de las oportunidades que la inteligencia artificial nos ofrece. Para mí la inteligencia artificial es, por tanto, una palanca y es además un potenciador. Y yo creo que por eso, cuando hablamos, y en este momento un poco turbulento, ¿no?, de cuál es el modelo, optar por un modelo u otro, en realidad lo que tenemos es que acertar con el modelo que queremos proyectar hacia adelante, porque como es un potenciador, la inteligencia artificial lo va a potenciar todo. Va a potenciar las buenas decisiones y va a potenciar también las decisiones erróneas, ¿no? Por tanto, es clave que definamos primero con tranquilidad el modelo, y después entonces los carriles deben ser lo suficientemente anchos, deben estar preparados para las pequeñas y medianas empresas, deben estar debidamente vallados solo donde hayamos detectado líneas rojas especialmente insalvables, de acuerdo con la sociedad actual, pero todo lo demás debe ser, en mi opinión, facilitar y trabajar por una adopción responsable, consciente, educada de la inteligencia artificial. Y esto implica entrenamiento, implica sensibilización, implica innovación a través de la adopción de la inteligencia artificial. Nos preocupa mucho no ser líderes en desarrollar inteligencia artificial. Por supuesto, ¿no?, es absolutamente clave que la innovación vaya por ahí, pero no solo, ¿no? También se puede ser líder innovando a través de una adopción de la inteligencia artificial que dé lugar a otros servicios derivados, ¿verdad? Por tanto, yo creo que no debemos en absoluto perder esta ilusión por pensar que podemos todavía ocupar las posiciones de liderazgo en modelos de adopción de la inteligencia artificial especialmente responsables y adecuados. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los ponentes, a los asistentes. Está claro que la inteligencia artificial tiene un gran poder transformador y que España seguramente, si lo aprovecha, pues será líder en esta tecnología. Así que nada, muchísimas gracias por asistir. Gracias.